Conversar con el ingeniero electrónico y analista de datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el señor Rodrigo Parra. Rodrigo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día, Rodrigo. Buenos días, Patricia, Jaime. Gracias por la invitación. Bueno, difícil pregunta, pero ¿cómo sabemos cuántas personas han fallecido en el Perú por la COVID-19? Bueno, hay un subregistro, efectivamente, tenemos las muertes confirmadas, como ustedes ya habían adelantado, las que reporta el MINSA, y también las otras que, si bien las reporta el MINSA, son muertes confirmadas, sospechosas y probables, que están en el orden diario de 600, 640 muertes por día. Entonces, tenemos un exceso de defunciones, muertes por toda causa, que al día de hoy, como comentaba Jaime al inicio, ya está en descenso. Son 3 días inicialmente que esta curva está descendiendo desde el 1 de diciembre que comenzó a aumentar. Este es el primer descenso que está mostrando, y fueron Lima y Callao puntualmente las últimas en cantidad poblacional que al descender estos días trajeron la estadística nacional hacia abajo. Ahora, para no marear tanto al público, hemos dado 3 fuentes, ¿no?, de registro de muertes, ¿no? SINADEF, las DIRESAS y además el MINSA, ¿no? Ahí todavía, como lo comentábamos, existe una disparidad. Esa baja que nos estás comentando, Rodrigo, la baja de fallecidos diarios, según SINADEF, entiendo, ¿no?, está descendiendo por primera vez desde el 1 de diciembre. Es la fuente, entonces, SINADEF. ¿Qué pasa con las otras fuentes? ¿Tú me entiendes? O sea, existe pues esta disparidad. ¿Qué pasa con las otras, no? Sí, bueno, entonces, SINADEF, queda claro, está descendiendo desde el 1 de diciembre, MINSA, muertes confirmadas. También se ha notado un descenso en los últimos días. Habíamos superado el promedio diario de 200 muertes por día, 205 estábamos. Hemos tenido un leve descenso, estamos en 199 muertes por día en base a los últimos reportes de MINSA de esta semana. Entonces, esto se asocia mucho a la positividad también que se mantenía estable, la ocupación UCI y hospitalizaciones que también, si bien seguía aumentando, ya no en el mismo ritmo que las últimas semanas. Y, digamos, se necesita tener una cifra clara, sobre todo una cifra clara por lugares, por departamentos, por regiones, para poder tomar medidas adecuadas, como esta cuarentena focalizada. ¿Estamos tomando, tenemos cifras lo suficientemente confiables como para estas decisiones? Creería que sí, SINADEF es la fuente más confiable. Aún así, SINADEF, como es un sistema nuevo que existe desde el 2017, el nivel de cobertura ha ido aumentando año a año. En este caso, todavía hay cierto subregistro propio en SINADEF, porque hay, como ustedes comentaban, ciertas regiones donde todavía se hacen los registros en papel y tarda tiempo en ser registrado. Pero sí hay información suficiente, creería yo, justo lo comentaba ayer el ministro, para tomar estas decisiones de cuarentenas focalizadas, por ejemplo. Es duro, es verdad. Si nos ponemos a observar lo que estamos analizando, estamos hablando de muertes. Y estamos hablando de más de 100.000 muertes. Es decir, el impacto es durísimo, el golpe es durísimo. Es la cifra de muertes más dramática de nuestra historia, quizá, porque hasta el informe de la Comisión de la Verdad, que hablaba de las muertes a causa de la guerra con Sendero, eran 70.000. Es decir, esto nos está devastando. Pero dejemos por un momento a las muertes y vayamos a las hospitalizaciones. Están en aumento, es lo que dicen las cifras, Rodrigo, pero la velocidad de ocupación está disminuyendo. Explícanos eso. Como bien mencionas, hace unas semanas la ocupación en hospitalizaciones era del orden de 100 a 200 camas por día. Ya se está manteniendo en 100 a poco menos de este número por día. ¿Qué quiero decir con esto? La demanda posiblemente haya disminuido, ya no se ve el mismo ritmo de aceleración por día, y esto está por igual en camas UCI, que son las más preocupantes, y también en las camas de hospitalización. Ahora, las camas de hospitalización son las que tienen mayor margen de holgura, que tienen todavía camas disponibles, unas 6.000 a 7.000 camas disponibles, y aún así ambas han denotado una desaceleración en la ocupación. Esto, acompañado de una disminución en las muertes, son buenos síntomas en generales, aún todavía prematuros, pero son alentadores. ¿Qué posibilidades hay de que estén
me imagino que no es un número masivo, pero nos explicaba el otro día alguna autoridad de salud, no puedo recordar si era el ministro o algún viceministro, que la gente no estaba llevando a sus familiares a los hospitales, o porque no encontraban cama o por un temor a que se muera el familiar sin poder verlo. Por eso la cantidad de personas que van a buscar oxígeno, ¿no es cierto?, para llevarlo a casa, ¿no? ¿Cómo se estarán contabilizando esas muertes? Porque esas muertes probablemente no sean certificadas como muertes COVID, ¿no? Correcto. Les explico brevemente. En SINADEF hay 2 códigos de registro: confirmados por COVID y sospechosos y probables por COVID. En estas últimas están registradas o se están registrando las muertes en domicilio, donde el médico de turno confirma, bueno, mejor dicho, registra que son causas sospechosas o probables. Como comentario adicional, en el mes de noviembre los fallecidos por toda causa en domicilio eran de 155 muertes por día, y al día de hoy ya son 370 fallecidos en domicilio por día. Esta cifra también ha disminuido junto con las otras en esta última semana, pero el subregistro entre lo que reporta el MINSA como confirmados y lo que reporta el MINSA entre sospechosos, probables y confirmados se da justamente por esta gran diferencia de, al no contar con la capacidad UCI, muchas muertes se dan fuera de los centros de salud, imposibilitando al sistema de poder confirmarlos. Ahora, estamos hablando de precisamente que estas cifras están descendiendo, y además este descenso ocurre por primera vez desde el 1 de diciembre. ¿Podemos hablar ya de una tendencia, Rodrigo? Es decir, ¿podemos hablar ya de que estamos realmente en un descenso, o puede ser simplemente un caso aislado o una situación aislada? Son recién 3 días, es muy prematuro para hablar de una tendencia. Yo personalmente esperaría unas 2 semanas que se mantenga. Tuvimos la experiencia en la primera ola donde hubo un descenso de unas semanas, y no sé si en base a la apertura de la fase 3 o lo asociamos con esto, hubo nuevamente un aumento que fue peor que el primer pico de la primera ola. Entonces, para las medidas que se van a tomar el miércoles, habría que ser cautos con respecto a que estas cifras no se deben tomar como un triunfo, digamos, ¿no? Es correcto, sobre todo Lima y Callao son las regiones más preocupantes, que son las últimas que han estado descendiendo y las que más afectan toda la estadística nacional. Lima recién tiene un ligero decremento junto con Callao, y sería muy pronto poder flexibilizar o relajar las medidas en estas regiones. Ahora, esta disminución se puede explicar por esta cuarentena un poco rara que hemos tenido, que no parece cuarentena. ¿Podría ser un factor que está generando esta baja en los contagios? No podría atribuirle, pero sí podríamos asociar en la ventana de tiempo. En esta ventana de tiempo de la cuarentena hemos visto de que la positividad, la tasa de contagios se ha mantenido y ha descendido desde el pico de 21% que comunicaba la exministra Macetti hace unas semanas. Descendió y se mantiene en 18%, esto acompañado con la reducción de la desaceleración de la ocupación camas UCI, hospitalizaciones y ahora último con fallecidos. Podríamos estar asociándolo. Puede ser esto un factor o puede ser el comportamiento natural del virus. Otras cifras que hay que poner también en conocimiento constante de nuestro público para equilibrar un poco esta situación que luce caótica es el de los vacunados y vacunadas, personas, peruanos que se están vacunando. Y mira, dábamos un reporte hace un momento de 166.118 vacunados, ¿ya? Y en menos de 5 minutos la cifra subió 166.120. O sea, en menos de 5 minutos ya habían 2 peruanos más vacunados. Lo cual también, mirando y comparando cifras, ya tenemos más vacunados que muertos por coronavirus. La evolución de los vacunados en el Perú, Rodrigo, ¿cómo la analizas? Hay que mencionar que estamos en una campaña todavía de vacunación al sector salud exclusivamente. Todavía no entramos en una campaña masiva. Comparándonos con otros países que tuvieron una campaña al sector salud, estamos muy bien. Hemos estado por encima de la velocidad de muchos países en la región como Brasil, Argentina y Chile. Y en otros países nos comparamos con Francia, también superamos la velocidad de vacunación. Hay mucha expectativa con respecto a cuando entremos a la fase de vacunación masiva. Deberíamos ver que la gestión y la velocidad cambia radicalmente y nos disparamos. Chile es otro ejemplo. Chile tardó 1 mes y medio casi en vacunar lo que nosotros en una semana, para que puedan tener una idea. Pero al momento de comenzar la vacunación masiva, en una semana vacunaron a 1 millón de personas. Es una expectativa, me gustaría ver una aceleración similar.
Y va a tener que haber estrategias diversas debido a la naturaleza de nuestro país, ¿no es cierto? En otros países se han concentrado la vacuna en grandes centros, en distintos locales. Estaba leyendo, parece un ejemplo un poco lejano, pero estaba leyendo, por ejemplo, el caso de Alaska, donde hay comunidades muy apartadas y ha funcionado la vacunación de manera increíble. Incluso es uno de los estados que más vacunación ha logrado porque se le dio la responsabilidad a los jefes de la comunidad. No fue una cuestión vertical. Pienso que en las zonas rurales de nuestro país va a ser un reto lograr vacunar, ¿no? Definitivamente. En Perú tenemos la gran complejidad de la geografía y lamentablemente también de la comunicación entre gobiernos regionales, municipales, gobierno central. Entonces esto es una oportunidad definitivamente para una mayor colaboración, comunicación y una estrategia en conjunto, porque si no, no lo vamos a lograr. Rodrigo Parra con nosotros, ingeniero electrónico y analista de datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mira, termina la entrevista y ya van 166.125 vacunados. Maravilloso. Está evolucionando. Muy Vamos, bien. con fe. Gracias, Rodrigo. 7:30. Gracias, Rodrigo. 7:30.